Vale, creo que ya está dado. Voy a ir, mientras va entrando la gente, voy poniéndolo también en Instagram y te etiqueto. Perfecto. A ver, mientras la gente se va animando. Y Juan, a ver, a ver. Puedes ir contando algún chiste si quieres mientras también, ahora cuando vayan entrando, Para las ediciones presenciales solo, así se anima la gente y se apunta a los cursos. para ir soltando. Ya están entrando la gente. Muy buenas a todos. Estamos aquí preparando todo, viendo si se anima a contar algo o no. No. Pero a ver, si alguno quiere poner algún chiste por el chat, es bienvenido, lo podemos leer. A ver, voy a poner aquí muy buenas a todos. A ver si se ve. Vale, creo que sí, en Facebook, en Insta. Muy bien, pues muy buenas a todos. Muchas gracias una vez más, un domingo de verano, sufriendo para disfrutar un poquito. A ver si esto con Juan, que la verdad es que este es el tercero que hacemos, el cuarto. Sí, ¿no? Tercero o cuarto, sí. Sí, la verdad es que al final nos hemos animado. Hicimos al principio uno de preguntas y respuestas, luego un webinar de esguinces de tobillo, sí, cierto. Y Sí. ahora este, ¿no? De preguntas y respuestas con Juan, que bueno, que si no sabéis quién es, aunque seguro que sí, ya lo habréis visto por todos los lados, es Juan Miñano, que es creador de la técnica de electroneuroacupuntura y un experto en fisioterapia invasiva. Así que, Juan, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Nada, un placer. Ya sabes que agradecido yo que contéis conmigo y que de vez en cuando me deis la oportunidad de compartir aquí un ratito charlando sobre la técnica y sobre lo que surja. Así que nada, vale. Bien, qué guay. Cuento, chicos, como siempre, chicos, chicas, estaremos más o menos lo que vayamos contestando a las preguntas, que suelen ser unos 45 minutos, una hora máximo. En el chat podéis ir dejando todas las preguntas que iremos contestándolas y poniéndolas aquí en el chat. Mira, que muy buenas a todos, hola Tempo. Que vais haciendo, las vamos contestando. Y además, si alguno se quiere o alguna se quiere animar, os voy a dejar ahora mismo en el chat el enlace por si queréis entrar en directo aquí con nosotros y hacerle la pregunta en directo a Juan. Así que simplemente arreglaos, poneros guapos y guapas y estaremos aquí todos para compartir un poquito de conocimiento. ¿Vale? Vamos a empezar con las primeras preguntas que nos hicieron por redes sociales. Una iba relacionada con la cervicobraquialgia. ¿Qué tienes que contarnos? Bueno, pues dentro de las partes del curso hay una parte dedicada al tratamiento del raquis. Entonces, siempre voy a ir compartiendo como hago en otros directos. Eh, Siempre partimos de un protocolo específico que hemos desarrollado, por así decirlo, dentro de la electroneuroacupuntura. Entonces, siempre lo que hacemos es identificar el síntoma, ¿no? Entonces, vemos qué nervios motores y qué nervios sensitivos tienen que ver con el síntoma en concreto. Entonces, en este caso, luego, ahora mismo, cuando termine de explicar el protocolo para que el que no conozca todavía un poco la técnica se familiarice con él, pues hablaremos del nervio occipital mayor, el nervio de Arnold, el nervio occipital menor, el nervio espinal, el nervio dorsal escapular. O sea, siempre digo que la primera parte, esta de local, es la parte más relacionada con neuromodulación. Al final es ver qué nervio motor y qué nervio sensitivo está relacionado con el síntoma y hacer una traducción de esos nervios a qué puntos de acupuntura. Entonces, realmente la parte más importante del protocolo, porque una vez que hacemos la traducción de los nervios, que ahora veremos cuáles son específicamente para cervicobraquialgia, completamos ese tratamiento puramente anatómico con puntos distales, que son puntos que en medicina tradicional china tienen funciones gésicas y que regulan funciones vegetativas a nivel ortosimpático y parasimpático. Trabajamos sobre la oreja para provocar, sobre todo, un estímulo sobre la rama del nervio vago, que inerva la rama auricular del vago, que inerva la oreja, a nivel segmentario. Y en el caso de que haya sintomatología visceral, que luego hay alguna pregunta sobre ello, pues completar con un pequeño protocolo o propuesta de tratamiento visceral, ¿no? Entonces sería siempre nuestro procedimiento, sea como sea la patología, llame como se llame, tener un poco esta idea, no siempre hay que hacer todos los pasos, pero sí tenerlo como en mente, seguir ese orden. Entonces vamos a ver Muy bien. el vídeo, tengo algún vídeo por aquí preparado de la cervicobraquialgia. A ver, aquí, por ejemplo, ahí.
Vale, entonces aquí tenemos, antes de seguir con el vídeo para que veáis, hemos trabajado sobre el nervio espinal, el nervio dorsal escapular, que son estos dos puntos que tenemos aquí, el dorsal escapular para el angular y dorsal escapular para el romboides, y aquí teníamos una cervicobraquialgia con irradiación posterior, con afectación sobre todo de los niveles que se relacionan más con el nervio radial, C6, C7, T1. Entonces, lo que hacemos, aparte del tratamiento, ahora tenemos otra imagen donde vamos a ver más concretamente los puntos de la zona cervical y de la zona dorsal, es seguir el meridiano o el nervio que se relaciona con el síntoma. En este caso, por ejemplo, yo en el vídeo que tenía preparado es una cervicobraquialgia con irradiación posterior, pero si fuera irradiación lateral o anterior, seguiríamos el meridiano o el nervio que está asociado al síntoma. Entonces, en este caso, lo que hacemos es seguir con ramas del nervio radial. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto puntos en la zona del tríceps, que se relaciona en medicina china con puntos de Sanjiao y con meridiano de intestino grueso. ¿Veis? Y las ramas C5, C6, anterior al trapecio, que lo unimos con una pigénesis. Ahí estamos estimulando el nervio espinal, el nervio dorsal escapular, trabajamos la zona cérvico-dorsal y luego seguimos la irradiación con los axones para el infraespinoso, que es fundamental para esos dolores interescapulares con irradiación posterior, junto con el nervio axilar, intestino delgado 9, en su emergencia por el cuadrilátero de Belpo. ¿Vale? Bueno. Viendo el recorrido del nervio radial, hemos puesto 2 puntos más en la zona del epicóndilo, justo medial al tendón del bíceps, pulmón 5. Vale, bueno, en resumen, más allá de los puntos en concreto, es trabajar localmente en la zona del síntoma. Os voy a enseñar otra imagen para que veáis qué puntos más localmente podemos poner en el cuello. Tengo aquí preparado una imagen. Y luego seguir el síntoma dependiendo del meridiano o nervio afectado. Ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos vesícula biliar 20 y vejiga 10, que son los puntos de la región suboccipital, y luego tenemos aquí puntos para el nervio espinal, que sería en medicina china vesícula biliar 21, y puntos para el dorsal escapular, en los axones para el romboides. Entonces, sería el tratamiento un poco más local, ¿no? Con puntos para la zona cervical, la zona dorsal, trabajar localmente la cervicodorsalgia y luego seguirle radiación. Si es una irradiación posterior, pues seguimos el meridiano de intestino grueso. Si es una irradiación lateral, este meridiano. Si es una irradiación anterior, el nervio mediano, que es meridiano de pericardio, ¿vale? Seguimos el recorrido. Y luego otra cosa que podemos hacer para cervicobraquialgias también muy interesante es estimular con pointer el plexo braquial en el cuello. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un vídeo. A ver. Como tengo varios abiertos, tengo que sincronizar. Aquí está. Venga. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos un estímulo siempre por detrás del esternocleidomastoideo y vamos buscando la respuesta. Aquí sabéis que en el escalón anterior nos encontraremos más con el nervio frénico, que luego hablaremos de él, pero veis, por ejemplo, aquí como ya estamos reclutando ramas del plexo braquial. Entonces, para dolores irradiados podemos intentar también provocar, para terminar el tratamiento o anterior, o antes de pinchar, provocar un estímulo transcutáneo sin aguja con el pointer del plexo braquial, por detrás, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿vale? Para reclutar todo el plexo. Sería como un tratamiento más inespecífico. Aquí no buscamos concretamente solo reproducir o reclutar el nervio mediano o el nervio radial, porque luego eso lo haremos más con aguja. Pero sí que es un buen tratamiento complementario para combinar con el tratamiento de aguja que hacemos a nivel posterior. Y luego también podemos estimular el plexo braquial con aguja. En puntos de acupuntura tenemos aquí otro vídeo. Para dolores irradiados, sobre todo cuando hay hernias, cuando hay compromiso discal y un dolor irradiado, intentar estimular todo el plexo con aguja. Son abordajes un poquito más específicos. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, ahí provocamos un estímulo en un punto de acupuntura que es entre estómago 12 y pulmón 1 y provocamos un estímulo percutáneo, en este caso, ya del plexo, que luego complementaríamos con el tratamiento que hemos visto antes en la zona cervical, en la zona dorsal, y siempre teniendo en cuenta ese protocolo de local, distal, auricular, intentar complementar siempre, o tener en mente, por lo menos. Siempre es verdad que el primer tratamiento que nos viene a la cabeza es el tratamiento local, a que todo nos viene, por mucho que estudiemos osteopatía 6 años, medicina china 4, es trabajar los nervios de la zona para bajar la irritación y conseguir una ganancia rápida. Pero en el caso de que eso no funcione, o haya recidivas, o haya un tanto por ciento del síntoma que no mejora, poder complementar con un tratamiento distal, auricular y demás. Me he enrollado un poco, Muy bien. ¿no? No, que va, está perfecto. Al final yo creo que ya podemos terminar. Para la próxima ya. Genial, pues muy bien. Recordad, chicos, que podéis en los comentarios dejarnos las preguntas.
e incluso tenéis en comentarios dos enlaces. Un enlace de StreamYard por si queréis entrar y hacer la pregunta directamente vosotros aquí cara a cara. Así que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo abordas los hombros congelados? Bueno, a ver, lo bueno de la neuromodulación y del enfoque, o sea, como sea la técnica, sea neuromodulación, sea electroneuroacupuntura y demás, es que al poner el foco sobre el nervio nos da un poco igual, no es que nos da igual, pero es más secundario la etiqueta. O sea, que trataríamos, en principio, el razonamiento va a ser muy similar, sea hombro congelado o sea periartritis escapolumeral o sea tendinosis del supraespinoso. Entonces, lo mismo, volvemos a repetir el protocolo de antes, local, trabajando los nervios de la zona del hombro. Ahora pondré un vídeo también. ¿Qué nervios se relacionan con el hombro? Sabéis que en neuromodulación fundamentalmente son el supraescapular y el nervio axilar. Son los dos nervios más relacionados con la patología de hombro, con relación con el intestino delgado 9. Hacemos la traducción a los puntos de acupuntura. Y luego también a nivel sensitivo, muy importante, los nervios supraclaviculares, que dan la inervación sensitiva a toda la zona del intervalo rotador. Entonces, esos son los primeros nervios que nos tienen que venir a la cabeza. Luego está el pectoral lateral, el pectoral medial, el nervio toracodorsal. Bueno, el hombro es verdad que es una zona compleja y donde pueden influir bastantes nervios, pero sería tratamiento local. Y luego, igual, puntos distales, que podemos utilizar puntos comodines analgésicos como intestino grueso 4, pulmón 7. Hay un punto de estómago que se utiliza mucho en medicina china para el hombro, sobre puntos distales, que es lo que vamos en cada región anatómica en el curso, vamos desarrollando qué puntos en concreto para cada zona, pero sí que es verdad que pinchar distalmente al síntoma supone provocar un efecto reflexógeno, un efecto sobre el sistema nervioso vegetativo muy interesante para el dolor, sobre todo para el dolor crónico. Y luego tenemos también, aparte del distal, la oreja para estimular el nervio vago, fundamentalmente. Segmentario para trabajar los niveles relacionados con esos nervios. Si estamos actuando para el hombro, para el nervio supraescapular y el nervio axilar, pues a nivel segmentario esos nervios emergen de los niveles C4, C6. Entonces, estaría bien poner puntos, la rama dorsal del nervio espinal a esos niveles. En medicina china esos puntos se llaman puntos Huatuo. Eso sería el tratamiento segmentario, trabajar por metámeras, ¿no? Por dermatomas. Y luego la parte esa que os decía antes de tener una puerta abierta al protocolo visceral. Sabéis que el hombro, además, en este caso, muy relacionado con patología visceral. El hombro derecho lo relacionamos mucho con hígado, el hombro izquierdo con estómago, aunque, bueno, pues tiene muchos matices. Pero tener ahí una puerta, una anamnesis un poco específica para intentar identificar si ese dolor de hombro o un porcentaje de ese dolor de hombro puede estar relacionado con una sensibilización en un órgano en concreto, ¿no? Y que esté provocando recidivas o que no termine de mejorar. Entonces, igual, tengo aquí puesto, a ver, un vídeo para el hombro, donde se ven los puntos. A ver, que lo reproduzca yo aquí en el ordenador. Hombro. Vale. Bueno, entonces aquí tenemos un poco. A mí me gusta trabajar en decúbito lateral para provocar el estímulo global. ¿Veis cómo, por ejemplo, tenemos aquí en la zona medial van a ser ramas del nervio axilar, meridiano de intestino grueso 14 aproximadamente, para trabajar el nervio axilar, los axones que van a inervar al deltoide en medio. Aquí tenemos ramas más sensitivas que van a inervar al nervio a los supraclaviculares, que va a dar inervación sensitiva a toda esta zona del intervalo rotador. Y luego en la zona más posterior tenemos axones del nervio supraescapular. Aquí tenemos intestino delgado 11, punto gatillo del infraespinoso. Luego hay una pregunta que intentamos relacionar puntos gatillo con puntos de acupuntura y nervio. Aquí tenemos intestino delgado 9, el nervio axilar donde emerge en el cuadrilátero de Bell-Po. Y aquí tenemos intestino delgado 12 en el nervio supraescapular, en la fosa supraespinosa, los axones para el supraespinoso. Entonces, a mí me gusta dejar de lado por provocar ese input o ese estímulo, tanto motor como sensitivo a la vez, y al final un poco la idea, sobre todo para dolor crónico, ¿no?, de bombardear al sistema nervioso, provocar una pequeña hormesis, como un estrés a dosis baja para resetear, hacer que haya una neuromodulación, ¿no?, en un reseteo de ejes que no funcionan del todo bien. Entonces, sería el tratamiento puramente local. Para no hablar solo del tratamiento local, ya aprovecho, aunque luego hay otra, podemos a lo mejor comentarlo en otro momento, recordar la oreja como gran herramienta. Yo la verdad es que cada vez la uso más y la recomiendo más también en mis cursos. Entonces, bueno, que recordemos que la oreja es una zona fundamentalmente, ahora tengo otra imagen donde se ve la inervación de la oreja, pero sobre todo la parte de la raíz del hélix, que es esta zona de aquí, está inervada por el nervio vago, la rama auricular del nervio vago. Entonces, supone estimular el sistema nervioso parasimpático, sobre todo. Y luego es un microsistema, o sea, el todo representa una parte pequeña del cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta parte que es la escafa está relacionada con el miembro superior. Entonces, hay un punto hombro, un punto codo. Podemos utilizar esta zona refleja del miembro superior también para un tratamiento del hombro.
Y esto está relacionado también con embriología. O sea, justo esta zona de la oreja, que es la escafa, el antehélix, está relacionado, procede del mesodermo, que es la capa del embrión de donde luego se forma todo, a partir del cual se forma todo el tejido conjuntivo, la fascia, el músculo. O sea que justo las zonas que tienen que ver con el sistema musculoesquelético están en la zona de la oreja que proceden del mesodermo, ¿vale? O sea que tiene una relación tanto por la inervación parasimpática del nervio vago fundamentalmente, que ahora os pongo la imagen, como por la relación embrionaria. Entonces, a mí me gusta también mucho esta imagen por no ver la oreja como algo, bueno, de los chinos, así un poco inespecífico, sino que tengáis claro que la oreja está inervada por la rama auricular del nervio vago, que es toda esta zona que hemos dicho antes, que es un poco como el punto comodín, el que estimula todo el sistema nervioso parasimpático, y fundamentalmente luego también a nivel global esta zona que está inervada por la rama auriculotemporal del trigémino. El trigémino a nivel evolutivo tiene mucha relación también como inerva toda la musculatura masticatoria, el trigémino actúa mucho sobre el simpático, porque es musculatura que evolutivamente era muy necesaria para cazar, para defendernos y demás, entonces libera mucho cortisol el trigémino cuando se activa la musculatura inervada por el trigémino. Entonces, fijaros que en la oreja tenemos un punto súper potente para actuar sobre el simpático y el parasimpático. O sea, el simpático más relacionado con el yang y el parasimpático con el yin. Entonces, sería como una autorregulación o una regulación, una neuromodulación trabajando solo sobre la oreja. Muy interesante la oreja. Muy bien, qué guay. Pues nada, ya sabéis que si tenéis alguna duda, a los comentarios a escribir. A ver, voy quitando esta preguntita. Bueno, un tratamiento con neuromodulación. Dice, ¿existe algún tratamiento con neuromodulación en pacientes con hiporrecurrentes, frecuente en pacientes renales? A ver, lo primero que se viene a la cabeza para el hipo, independientemente del diagnóstico de la anamnesis, que yo ahí entraría un poco en la parte visceral, en la anamnesis más visceral, sería trabajar el nervio frénico, trabajar el diafragma. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el nervio frénico con neuromodulación o electroneuroacupuntura? Pues fundamentalmente de dos maneras. La primera sería estimularlo a nivel transcutáneo con el pointer. Voy a poner el vídeo, a ver, aquí está. Bueno, sabéis, aproximadamente, yo siempre digo que para trabajar toda la zona del cuello, el plexo cervical superficial, el plexo braquial, el nervio frénico, nuestro límite es el esternocleidomastideo. Nos tenemos que meter por detrás del esternocleidomastideo. En el escaleno anterior, que sería metiéndonos como por debajo del esterno, estaría el nervio frénico. El nervio frénico, ya sabéis que inerva el diafragma. También inerva al mediastino, a nivel sensitivo, al corazón, al pericardio, pero inerva el diafragma. Sabéis que el diafragma es el que hace un poco de divisorio entre, de hecho se habla de órganos supradiafragmáticos y órganos infradiafragmáticos. Entonces, fundamental para toda la esfera digestiva, gastrointestinal y demás. Entonces, luego en el escaleno medio nos encontraríamos el plexo braquial y en el escaleno posterior el dorsal escapular, ¿vale? Entonces, bueno, lo buscamos con el pointer más o menos a la altura de la nuez, que coincide con puntos de acupuntura, intestino grueso 17, intestino grueso 18. Bueno, pues vamos provocando, la idea es provocar una respuesta motora en el diafragma, estimulando el nervio frénico a nivel de C4 aproximadamente. Esa sería la primera idea, modular las dos semicúpulas del diafragma, modulando el nervio frénico en los dos lados, lo haríamos en los dos lados, bilateral, ¿vale? Haríamos ciclos de 15, 20 segundos, como es sin aguja, podemos hacer ciclos un poquito más largos, siempre dándole al paciente la potestad y el poder de parar si resulta molesto, porque al final el paciente es una sensación rara. Nosotros como fisios, que al final vamos a las prácticas y nos hacemos de todo, pues te acostumbras, pero un paciente de primeras que pierda el control de su respiración y aparezca los que os habéis hecho la neuromodulación del frénico, sabéis que es una sensación muy particular, ¿vale? Entonces, luego también otra posible acción sobre el diafragma, ya un poquito más técnica, por así decirlo, sería a través con aguja, con Accutens. Yo esto lo trabajo bastante. Entonces, aquí tenemos un caso, por ejemplo, donde lo hacemos con Accutens a frecuencia baja. ¿Veis cómo hemos puesto dos agujas en cada hemicúpula del diafragma y estamos provocando, ahora se verá, una respuesta motora? Ahí podemos dejarlo 5 o 10 minutitos. Te quedas en la sala con el paciente porque, bueno, es una zona delicada y es una sensación también concreta, pero muy bien. La verdad es que el frénico responde muy bien. Tanto, ya sabéis que trabajar el diafragma, los que habéis hecho osteopatía, patología visceral, casi siempre. El diafragma es como un comodín, ¿no? Aparte, sabéis que en el diafragma se inserta en el psoas, el cuadrado lumbar. Entonces, es un tratamiento que en osteopatía podríamos hacer casi siempre. Y las técnicas manuales, la verdad es que son un poco muy indirectas, sé que son bastante incómodas para el paciente,
y servía también para patologías de la voz, patología visceral, digestiva. Entonces, bueno, es un tratamiento muy interesante. Y luego, como os decía antes, en el curso vemos una pequeña anamnesis donde intentamos identificar esa patología en el hipo, en este caso, si puede estar asociado a un problema de bazo, de estómago, de hígado. Hay un síndrome en medicina china que dice madera que explota tierra, hígado que explota a bazo. Normalmente el hipo en medicina china es una energía de estómago que circula en dirección contraria a la que debe. En medicina china siempre se describe que cada órgano tiene una dirección de su energía a nivel fisiológico. Por ejemplo, el de estómago tiene que bajar, su energía tiene que ir hacia abajo, la de bazo tiene que ir hacia arriba. Entonces, el hipo es un chi contracorriente, dicen los chinos. La energía de estómago va en una dirección contraria a la que debe fisiológicamente, pues porque hay calor, porque hay frío, porque hay flema, porque hay un hígado demasiado fuerte por estrés que está explotando, está controlando demasiado al elemento tierra, que es vacío estómago. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar, porque en función de lo que haya detrás de esa disfunción en la circulación energética del estómago, pondríamos unos puntos u otros. Eso es lo que intentamos describir en el curso. Pero el diafragma sería un tratamiento bastante interesante como comodín. Y otra vez, volviendo a la oreja, en la oreja también hay un punto y una zona que actúa directamente sobre el diafragma, que está justo al lado del nervio frénico. Entonces, aquí tenemos un punto que es para actuar sobre el diafragma. Entonces, sería una buena manera también de trabajar sobre el diafragma. Hay más cosas, pero ya son más chinas. Hay meridianos extraordinarios, bueno, por ejemplo, en medicina china, como consejo un poco así de robótica de la abuela, se manda mucho chupar jengibre para el hipo y para las náuseas y los vómitos del embarazo, por ejemplo, se manda mucho el jengibre. El jengibre armoniza mucho toda la esfera gastrointestinal y digestiva. Sirve para armonizar el vacío del estómago. Entonces, sería una buena solución. El jengibre, regaliz, los dátiles chinos, son productos que se utilizan mucho para este tipo de disfunción. Qué guay. No, la verdad es que, bueno, nosotros hemos coincidido contigo en un curso y creo que era el nervio frénico donde la gente, lo explicabas el día anterior y la gente se llevaba el pointer a las habitaciones para estimularse durante... Es verdad que el nervio frénico es la típica zona que puede generar un poco de adicción en el terapeuta y en el paciente, sobre todo en el terapeuta, porque es muy visual. Es verdad que toda la vida, los que llevamos estudiando toda la vida, cuando termina fisioterapia, el diafragma, y luego vas a las técnicas, y por lo menos yo hablo a nivel personal, a nivel de osteopatía, de miofascial, las técnicas para el diafragma siempre me han parecido muy incómodas para el paciente. Tienes que meter los dedos por debajo de la parrilla costal, con el paciente sentado, y aún así tú te preguntas hasta qué punto tiene el diafragma, porque asociados a la respiración del paciente. Son técnicas a mí nunca me han gustado realmente como alumno. Y claro, trabajas el pointer sin pinchar, no hace falta ni pinchar a nivel transcutáneo, y ves esa respuesta y ves el cambio en el patrón respiratorio del paciente, y la verdad es que engancha. Bueno, se han puesto una pregunta por aquí por el chat. María Inés de la Torre, que nos pregunta: ¿cómo trataría un dolor dorsal interespinoso crónico, no muscular? A ver, un dolor dorsal interespinoso depende de los niveles. Si es a nivel... A mí esa zona, lo primero que me viene, una de las primeras cosas que me viene es un tema gastrointestinal o incluso el intestino delgado. A nivel de osteopatía, por ejemplo, el intestino delgado da dolor justo en la zona, en el raquis, en la zona dorsal, no a nivel muscular, como dice la pregunta, y justo interespinoso. Lo primero que haría sería siempre intentar identificar el componente visceral. Hay puntos en medicina china, hay un meridiano que pasa por los espacios intervertebrales, que se llama Dumai, y hay puntos concretos para trabajar. Entonces, podrías poner un punto localmente en la zona de dolor o un par de ellos. Y luego intentaría identificar si hay un componente visceral. Seguramente hay un componente digestivo, un componente de intestino delgado, y habría puntos específicos para eso. Y ya nos podríamos meter con suplementación, con consejo de alimentación, porque está claro que si especificamos que no es muscular, hay que intentar identificar, ¿no? Sabéis toda la relación a nivel visceral, cuando hay una inflamación, una sensibilización de esos nervios vegetativos que van a inervar al intestino delgado, al estómago. Esos nervios autonómicos vegetativos luego acompañan a los nervios periféricos y provocan una sensibilización en la musculatura que luego va a inervar al dorsal escapular, al angular de la escápula, al supraescapular, al axilar. Entonces, hay una relación directa. Entonces, intentar identificar si ese paciente tiene malas digestiones, si va mal al baño, si tiene diarrea, si tiene estreñimiento, si tiene muchas intolerancias alimenticias. Bueno, intentar ver qué hay más allá, ¿no? A nivel visceral. Muy bien. Ana, una chica que estuvo con nosotros en el curso, que está en la playa ahora con el pointer, dice: la verdad es que está muy chula la estimulación del nervio frénico. Sí, sí. Así que, me imagino en la playa ahí en Cádiz con el pointer estimulándose el frénico. Todo el mundo mirando. Un saludo muy grande, Ana.
A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Nos comentan ciatalgia. Si un paciente viene con ciatalgia, ¿por dónde comienzas el tratamiento? Vale, las ciatalgias son muy interesantes, pues sobre todo porque es un motivo de consulta muy frecuente. Y bueno, el tratamiento lo que haríamos primero sería trabajar a nivel lumbar. Hay un triángulo que se utiliza mucho en medicina tradicional china, que nos vamos a niveles L2, L3 y trabajamos justamente a nivel lumbar. Y luego me gusta mucho trabajar el ciático a nivel segmentario. Vamos a ver, tengo aquí también un vídeo preparado. A nivel segmentario, aproximadamente a nivel de S2. Sabéis que el ciático se origina a niveles L4, S2, S3. Y trabajar a nivel segmentario el ciático es muy interesante para trabajar todos los axones del ciático antes de dividirse. Entonces, a ver. Aquí está. Entonces, bueno, hay puntos que se relacionan con el meridiano de vejiga 52 aproximadamente, donde provocamos una acción global, una respuesta global del ciático antes de dividirse. Ahí estamos estimulando a nivel segmentario el ciático. Para mí es fundamental para las ciáticas. ¿Vale? Entonces, trabajaríamos, ahora pongo una imagen del triangulito que os he dicho a nivel lumbar, porque trabajaríamos también a estos niveles para normalizar la zona lumbar, que también tiene relación con en medicina china con el elemento agua, es muy interesante trabajarlo, aunque no sea justo la zona del síntoma. Entonces, hay puntos concretos. Aquí tengo una imagen preparada. A ver, aquí. A ver. Ahí está. Bueno, aquí tenemos vejiga 23, que está a la altura de L2, con un punto interespinoso, que es Dumai 4 y vejiga 23. Esto en medicina china se llama la línea del agua, porque son puntos que se relacionan con el riñón. Y el riñón en medicina china gobierna todas las lumbares. Se relaciona con las lumbares. Entonces, independientemente de que sea un dolor solo lumbar o un dolor lumbar irradiado, lumbociática, se pinchan, ¿vale? Entonces, además, este punto que es vejiga 23, si lo pinchamos con aguja larga, siguiendo la línea de la espina ilíaca posterior superior, podemos trabajar cuadrado lumbar y en profundidad el psoas. Entonces, trabajar el psoas supone también trabajar todo el plexo lumbar. Entonces, fijaros, aquí trabajaríamos cuadrado lumbar, psoas, plexo lumbar, y en el punto que hemos visto antes, a nivel segmentario sacro, trabajaríamos todo el plexo sacro, que fundamentalmente es el ciático, pero también tiene ramas de los cluneales, del nervio glúteo superior. Entonces, bueno, el triangulito lumbar me gusta porque trabajamos a nivel cuadrado lumbar, psoas, articulación sacroiliaca y en el hiato sacrocosigio. No hay que poner todos, pero sí que es un triangulito que se forma y que sirve para trabajar la zona lumbar, un tratamiento muy utilizado en medicina tradicional china. Y luego lo que hacemos es seguir la irradiación, que es una irradiación totalmente posterior, nivel segmentario, normalmente cuando hay afectación, niveles segmentarios S1, S2, pues nos vamos al meridiano de vejiga. Hay un meridiano en medicina china que es vejiga, que es el meridiano que va totalmente posterior. Y fijaros la relación que tiene con el nervio ciático. Antes de dividirse, el ciático sabéis que se divide un poquito por encima del hueco popliteo, pero lo que hacemos es seguir, si la irradiación fuera posterior, pues pondríamos puntos de vejiga, siguiendo el recorrido de la irradiación. Si la irradiación es más lateral, que se va más por la zona del vasto externo y demás, pues hay otro meridiano que es el que va totalmente por la línea lateral del cuerpo, que es vesícula biliar. Entonces me voy al meridiano de vesícula biliar, conoceré los puntos, conoceré con qué nervio se relaciona, con el nervio ciático femoral aquí, con el nervio peroneo superficial, con ramas cutáneas del nervio peroneo superficial y seguiré el recorrido de la irradiación. Lo llame vesícula biliar 39 o lo llame peroneo superficial, ¿vale? Pero tengo que seguir esa irradiación. Aquí estaría ya normalmente afectación de niveles L5, S1. Y si el nivel de afectación a nivel discal o segmentario es más alto, a nivel L4, pues, y la irradiación es más anterolateral, se viene un poquito hacia adelante el dolor, pues seguimos un meridiano que es el meridiano de estómago, que se relaciona más con el nervio peroneo profundo. Entonces, podríamos poner puntos en la zona del tibial anterior. Aquí sería un poquito más pequeño, pero bueno, amplio aquí. Ahí está. Todo por el vasto externo, la zona del tibial anterior, el peroneo profundo, incluso a nivel interdigital. O sea, al final es un tratamiento como compartido, por así decirlo, a nivel lumbar y a nivel sacro. Acordaros del tratamiento segmentario a nivel sacro del ciático y luego seguir la irradiación del dolor si es totalmente posterior, meridiano de vejiga, si es lateral, meridiano de vesícula biliar y si es anterolateral, meridiano de estómago. Y en cada caso hago una relación entre punto de acupuntura y nervio. Muy bien. Y luego también, soy un poco pesado con la auriculoterapia, pero es que la uso mucho, vuelvo a poner. Parece que cada vez que ponga la imagen de la oreja me llevo comisión, pero no, es que la uso mucho. Y es algo muy sencillo realmente. Fijaros que hay una zona concreta que se relaciona con el nervio ciático. Entonces, esta zona, vértebra lumbosacra aquí y ciático aquí. De hecho, viene descrito en medicina china una técnica que es la cauterización de este punto, o sea, quemar
el nervio ciático. Yo no lo hago, no lo he hecho nunca, la verdad, pero hay gente que todavía lo sigue usando. Y sería como inactivar la zona refleja del nervio ciático. Entonces, bueno, yo de momento en los cursos no lo enseño. A lo mejor en unos años me da por cauterizar el nervio ciático en la oreja, pero de momento no. De momento lo que hacemos en los cursos es aprender a pincharlo y a ponerle electro en la oreja. Bueno, y de momento yo espero ver eso solo. Vale, perfecto. Pues pasamos a las siguientes preguntas. Ya sabéis, como siempre, lo tenéis ahí puesto, pero si tenéis alguna duda, lo dejáis en los comentarios y Juan las contesta encantado. O obligado, una de dos. Vale, pasamos a la siguiente. Es una pregunta que, bueno, son dos preguntas. Una nos la ha hecho Ana de Groot, que es experta en ecología musculoesquelética y que le gusta mucho todo este tipo de tratamiento. Y nos preguntaba qué punto recomienda para pacientes con malas digestiones escrito, con malas digestiones, de aquellos que vienen con dolores en la zona lumbar y que suele estar provocado por su digestión. Está puesta así a digestiones porque claro, para recalcar. Le repite, ¿no?, la comida. Exacto. Ya tenía que soltar el chiste, ya se va soltando. Y luego viene relacionada con otra pregunta también que nos han hecho, que es si se puede regular las inflamaciones del estómago con neuroacupuntura y en el caso de que sea así, ¿qué tratamiento recomiendas? Vale, perfecto. Pues mira, como están relacionadas las dos preguntas, vamos a volver a poner la imagen del protocolo. Aquí tenemos el protocolo. Ahí. Porque tenemos una última parte que es visceral. Para esos casos, todos trabajamos en clínica y sabemos que hay muchos casos que, aunque trabajemos a nivel local, hagamos la mejor técnica de abordaje con ecografía, sin ecografía, con electro, con una máquina de 3.000 euros o de 2.000. Hay ciertos pacientes que con eso no es suficiente. Hay recidivas o hay un tanto por ciento que no mejora. Y es verdad que la patología digestiva da mucho dolor lumbar o dorsal o de hombro. Bueno, eso dependerá un poco del resto del contexto del paciente, por así decirlo. Pero hay una parte en el curso, que es la parte visceral, que lo que hacemos es una anamnesis concreta, según la medicina tradicional china, para identificar qué órgano puede estar afectado. Se hace una serie de preguntas por elementos, ¿no? Entonces, el elemento tierra, el bazo y el estómago son los dos que más se relacionan con la esfera digestiva. Entonces, son síntomas como por ejemplo, malas digestiones, pesadez, gases, heces con alimentos sin digerir, mucha grasa en las heces, síntomas parecidos a la resistencia a la insulina aquí en PNI, en medicina occidental, ¿no? Con la necesidad de comer cada 2 o 3 horas porque si no siento como que me mareo, tendencia al dulce, bueno, una serie de preguntas que son concretas según la medicina china. Entonces, si nosotros, por ejemplo, identificamos que es un problema del elemento tierra, desarrollamos un protocolo específico que es intentar integrar la parte, a ver, que no sé qué imagen estoy compartiendo. Vale. No sé si estáis viendo bazo o estómago en la imagen, a ver. Pone arriba a la derecha, pone bazo o estómago. Estómago. Vale, estómago. Entonces abro la de estómago, que estoy abriendo la de bazo. Ahí. Vale, entonces fijaros, una vez que yo identifico según el anamnesis que es un problema de elemento tierra, cada elemento en medicina china tiene 2 órganos, el órgano yin y el órgano yang. Entonces, por ejemplo, el estómago es el órgano yang, lo que hacemos es armonizar, regular el órgano, ¿vale? Porque es un curso corto, al final es un curso de 50 horas y la parte visceral es la parte más donde nos sentaríamos más en medicina china. Pero sí que damos una serie de pautas y sobre todo identificar y saber qué puntos podríamos trabajar. Entonces, lo que hago en el curso es, una vez que yo identifico que es el bazo o el estómago o los dos los que están mal, intento equilibrar la inervación ortosimpática, trabajando unos puntos que son los puntos Hua-Tuo, que están pegaditos a las espinosas, que sería como trabajar la rama dorsal del nervio espinal y trabajar toda la cadena de ganglios paravertebral, ¿no? Entonces, sabemos, lo que hacemos en el curso es poner una imagen con todos los niveles de inervación ortosimpática de cada órgano, que es lo que se hace en osteopatía. En osteopatía, para un problema de estómago, manipulamos T6, T9 del lado izquierdo. Entonces, nosotros, en vez de manipular, pues vamos a poner una aguja en el punto Hua-Tuo de T6, otra en el punto Hua-Tuo de T9 y vamos a poner una corriente a baja frecuencia para modular esas fibras vegetativas que van a inervar a nivel ortosimpático el estómago. Luego, sabemos que cada órgano también recibe una inervación ortosimpática, pero también recibe una inervación parasimpática, fundamentalmente del nervio vago. Ya sabéis que los órganos que luego son más relacionados con la esfera sexual, ginecológica, urinaria, también reciben inervación del plexo sacro, a nivel sacro, parasimpática. Pero en el estómago pondríamos el punto vago, el punto 0, que ya lo hemos visto antes en la oreja, y como hemos visto que en la oreja están representados todos los órganos, pues pondríamos el punto de estómago en la oreja. Sería como trabajar a nivel reflejo parasimpático toda la zona del elemento tierra. Y luego en medicina china hay una serie de puntos
ventrales, como en medicina, como en miofascial, en osteopatía, que son los puntos gatillo viscerales. Ventanas terapéuticas que nos permiten trabajar el órgano, y punto gatillo, que es cuando el órgano está en disfunción, está inflamado, aparece doloroso la palpación en ciertos puntos. Entonces, lo que hacemos en el curso es también describir puntos de acupuntura y puntos de osteopatía que trabajaría en el estómago, mezclándolos los dos. Ya sabéis que a mí me gusta mezclar y crear puentes entre los dos, ¿no? Entonces, hay un punto que es REMMAI 12, que trabaja mucho el estómago, y luego en osteopatía, pues hay un punto gatillo visceral del cardias y otro del píloro, que se relaciona con el estómago. Entonces, tendríamos ortosimpático a nivel dorsal, puntos ventrales, con lo cual equilibramos la parte dorsal con la parte ventral, la oreja, y luego puntos del meridiano. Pues elijo un punto de cada órgano. Si el órgano en disfunción es el estómago, pues voy al punto más importante de estómago, que es estómago 36. Curiosamente, estómago 36, hay bastantes publicaciones en revistas de impacto que se le conoce como el punto maestro de la inmunidad, ¿no? Es el nervio peroneo profundo, con lo cual, como es una rama del ciático, emerge a niveles sacros, y todo lo que es actuar sobre nervios que nacen a nivel sacro, fundamentalmente ciático, supone una acción indirecta sobre el nervio vago. Entonces, es un punto que actúa mucho a nivel general. Y luego haríamos lo mismo con el bazo, que sería muy parecido. Aquí cambiaríamos estómago por bazo, aquí T6, T8, y los puntos ventrales serían diferentes. Bueno, vamos a compartirlo, así lo habéis también, para que veáis lo tengo aquí preparado. Estas imágenes, por cierto, las ha hecho una alumna mía que se llama Tamara Sánchez Cabo, que me ha permitido usarlo de manera altruista para mis cursos y demás, y la verdad es que está muy bien. Ahí lo estáis viendo, ¿no? El del bazo ahora. No, es que no tienes que volver a compartirla. Ah, vale. Parezco nuevo en esto. Aquí. Ahora sí. ¿Veis? Para el bazo sería T6, T8, vago bazo, punto mu de bazo, que es hígado 13, que está en el pico de la 11ª costilla, y bazo 6, que es nervio tibial, que se utiliza mucho, por ejemplo, para suelo pélvico. Entonces, bueno, yo más que entrar si es bazo o es estómago, identifico que es el elemento tierra, y como sé que el elemento tierra es bazo y estómago, pues armonizo los dos. Y es como intentar neuromodular a nivel vegetativo los dos órganos que se relacionan con el elemento tierra, el bazo y el estómago. Lo que intento es no caer en etiquetas, de decir, si es un problema digestivo tiene que ser elemento tierra, no, hago la anamnesis, porque a lo mejor en ese paciente hay un matiz del elemento madera, porque se empeoran los síntomas con el estrés, o después de una etapa de mucho trabajo, bueno. Entonces intento hacer una anamnesis concreta para identificar qué órgano modular, por así decirlo. Pero es verdad que a nivel de malas digestiones, el primero que nos viene a la cabeza es el elemento tierra. Muy bien. Seguro que ha quedado contestada. Luego nos dirán y nos comentarán. Bueno, han hecho otra preguntita, María. Dice, ¿qué electroacupuntura usas en la oreja? Pues utilizo corriente de baja frecuencia. La verdad que ahí no tengo en cuenta si es dolor agudo o dolor crónico. Utilizo corriente de baja frecuencia con agujas de 0,13 y aproximadamente 2 hercios, 10 minutitos más o menos. Y bueno, es un estímulo muy reflexógeno, entonces no va a haber respuesta motora, no va a haber grandes respuestas como en otros nervios motores. Entonces, más es un estímulo parasimpático sobre todo, porque sobre todo estamos estimulando el nervio vago. Frecuencia baja, 2 hercios, aproximadamente 10 minutos. ¿Sueles usarlo al final de la sesión, al principio, durante? Me gusta usarlo al final, sobre todo en pacientes donde veo que el componente tiene un componente emocional asociado, ¿no? Todos tenemos pacientes que vienen por un dolor, el que sea, y vienen con insomnio, con ansiedad, con tratamiento antidepresivo, con mucho estrés. Y es verdad que los que algunos alumnos que en el curso hacemos un pequeño protocolo para estar sobre la oreja, y a nivel emocional provoca un efecto sedativo muy potente. El paciente se va como en una nube. Entonces, me gusta hacerlo al final de la sesión para que sea ese el último estímulo que damos. Pero se podría hacer al principio también, pero me gusta más al final a mí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias, María, por la pregunta. Y pasamos a la siguiente. A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale, dolor en el pubis. ¿Qué tienes que decirnos? Es una pregunta afirmación, dolor en el pubis. Claro. Bueno, pues mira, yo creo que es la primera patología que vemos en el curso, de los protocolos, la pubalgia. Entonces, bueno, vamos a volver a poner el protocolo para que al final la gente se lo pueda entender sin hacer el curso. No sé si es bueno o no. Eso sí. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es identificar el síntoma. Entonces, a nivel del pubis, lo primero que tenemos que pensar es qué nervios motores y qué nervios sensitivos son importantes para la zona del pubis. Pues ahora lo veremos. Nervio ilioinguinal, nervio iliohipogástrico,
Sabemos que las pubalgias muchas veces es una descompensación entre la musculatura abdominal y la musculatura aductora. Entonces, ¿qué nervio se inerva a nivel abdominal? El nervio espinal T11 y a nivel el aductor inerva el nervio obturador. Entonces, ese razonamiento es el que yo hago a nivel local. Nervio motor, nervio sensitivo y lo traduzco a puntos de acupuntura. Y una vez que hago eso, ahora veremos un vídeo, elijo puntos distales. Entonces, dentro de los puntos distales, que hay muchos posibles, el que hemos visto antes para el elemento tierra, bazo 6, es un punto que en medicina china actúa sobre todo lo que pasa del ombligo para abajo, tanto a nivel visceral como a nivel musculoesquelético. Entonces, bazo 6 es un gran punto a nivel distal para las pubalgias. Y luego a nivel auricular, ya os estoy dando mucho la tabarra hoy, que es una zona muy interesante para trabajar a nivel parasimpático, a nivel reflejo. Entonces, una zona de pelvis, de pubis, también en la oreja, donde podríamos trabajar. A nivel segmentario, el nervio más importante, el primero que me viene a mí en la cabeza para las pubalgias es el nervio ilioinguinal, porque inerva todo el borde medial del pubis, el genito femoral también. Entonces, son nervios, hay que preguntarse de qué niveles segmentarios proceden, ¿no? Entonces, el nervio ilioinguinal procede de niveles L1 y el genito femoral L2, L3 aproximadamente. Entonces, trabajo esos niveles. O en vez de aprender de memoria, sabiendo que es un nervio del plexo lumbar, que sé que los nervios del plexo lumbares nacen todos de T12 a L2, a L4, perdón, palpo las espinosas y veo si hay algún nivel que está sensibilizado. Y entonces puedo poner ese punto que está pegadito a la lámina de la transversa, que sería el punto Huatuo, se dice en medicina china. Y luego, como siempre, ves un componente visceral. Las pubalgias muchas veces está asociado a pacientes que tienen nicturias, que se levantan por la noche a orinar, paciente con prostatitis o en mujeres con incontinencias. Entonces, ves una parte visceral asociada que podríamos hacer lo que hemos dicho antes, complementar el tratamiento. Vamos a ver un pequeño vídeo. A ver, ¿qué tengo? Vale, vamos a ver este mejor. A ver. ¿Lo tienes abierto ya? Lo tengo, pero no lo encuentro aquí para... A ver. Por un momentín, que ya lo... Ahora. Vamos a verlo. Entonces, fijaros, aquí tenemos el nervio espinal T11. En medicina china es el hígado 13. Entonces, va a inervar a toda la musculatura abdominal, sobre todo a los oblicuos. Entonces, para trabajar esa descompensación entre musculatura abdominal y musculatura aductora, aquí tengo otro punto que no se ve muy bien la aguja, pero está ahí, que es hígado 10. Entonces, podríamos trabajar hígado 10 e hígado 13, nervio espinal para trabajar la musculatura abdominal, nervio obturador para trabajar la musculatura aductora. Y luego tenemos estos puntos, a ver, un poquito más interno, vesícula biliar 27, que está por dentro de la espina ilíaca, que son ramas del nervio linguinal, que va a dar la inervación sensitiva a todo el borde superior y medial del pubis. Estos son los primeros nervios que os tienen que venir a la cabeza. Nervio espinal, nervio obturador y nervio ilioinguinal. Luego tenemos otro vídeo aquí. A ver, pubalgia, aquí. Puntos distales, bazo 6. No, tienes que abrirlo de nuevo, ¿eh? Tienes que compartirlo. Perdón. Sí, cada vez que bajas, cierras uno. Ahora, ¿no? Sí. Ahí tenemos, aquí podemos poner 2 puntos para el nervio linguinal, porque el nervio linguinal sabéis que viene del L1, rodea la espina ilíaca y se mete hacia el pubis y va a dar la inervación sensitiva a toda esta zona. Entonces, aquí son 2 puntos de acupuntura, que es vesícula biliar 27 y vesícula biliar 28, que son ramas del nervio linguinal. Lo ideal es que se le reproduzca al paciente la sintomatología justo aquí, en el borde superior y medial del pubis. Y luego aquí tenemos otra aguja, hígado 13, que sería el nervio espinal T11, y el punto hígado 10, que sería para el nervio obturador. Por así decirlo, con estos dos equilibramos musculatura abdominal con musculatura aductora y con ese trabajamos a nivel más del síntoma, del pubis. Y luego a nivel distal, este es bazo 6, el que estoy señalando aquí, que sería el punto que actúa, sería entre la tibia, por debajo de la tibia, entre tibia y gemelo interno y sóleo, es el punto de influencia de todo lo que pasa tanto a nivel musculoesquelético como a nivel visceral, de ombligo para abajo. Entonces, bazo 6 es el gran punto distal para trabajar pubalgias o dolores inguinales o problemas de regla. Muy interesante, bazo 6. Muy bien. Sobre todo esto, no lo cuentas en el curso de electroneuroacupuntura, pero además tienes un curso, supongo que específico, donde hablas sobre el suelo pélvico, que no sé si tratarás todo esto también. Claro, sí, mira, justo es la primera edición, si nos dejan y las cosas van bien, este fin de semana, no el siguiente, es la primera edición de ese curso y va un poco destinado a trabajar específicamente, bueno, puntos más concretos, también cosas más de medicina china, de meridianos concretos que actúan a nivel de ginecología, de suelo pélvico y, bueno,
Entre ellos, claro, bazo 6 es el gran punto. Trabajar a nivel segmentario el nervio tibial, porque al final el bazo 6, como en fisioterapia solopélvica, se utiliza muchísimo neuromodulado porque son ramas del nervio tibial, del ciático, que emerge a nivel sacro. Entonces, estamos estimulando a nivel parasimpático el sacro, tanto a nivel, como hemos visto antes, por el ciático y a nivel periférico con bazo 6. Entonces, bueno, organizamos un poco la información y lo ponemos más específico para suelo pélvico. Bien, qué chulo. Ya nos contarás a ver qué tal sale. Sí. Nos ha dejado Ana, nuestra compañera, antigua alumna, Ana Delgado. Dice, la acupuntura ENA no se suele usar en embarazadas, pero la auriculoterapia, ¿qué opinas? Y está bien el no se suele porque no es una contraindicación, es una precaución. Realmente yo siempre digo que en pacientes, no en embarazadas, en general, donde tenemos más que perder que ganar y el motivo de consulta a lo mejor es un dolor que dices, ¿a qué voy a poner electro? Aunque sean puntos que no están en la zona lumbosacra ni en puntos específicamente contraindicados, ¿para qué me voy a meter en estos charcos, no? Pero la oreja sí que es una zona que se utiliza mucho en medicina china, pero aún así yo no le pondría electro. Utilizaría la oreja y a lo mejor incluso en vez de aguja podría utilizar chinchetas, semillas. Solo iría, por así decirlo, con todo si el motivo de consulta está relacionado con un peligro para el parto, un riesgo de aborto o algo que hay que ir con todo, vamos. Pero si es una ciática, por ejemplo, un motivo de consulta más, bueno, que sí que es muy molesto para la mujer embarazada, pero yo voy con mucha cautela. Pero la oreja, dentro de las herramientas que tengo, sí que la usaría. No, perfecto. No sé si, Ana, esto lo preguntas por algo, pero si es que sí, enhorabuena por tu embarazo. O si no, por si acaso. Bueno, tenemos un par de preguntitas más que nos hicieron por las redes sociales. Si alguien nos comenta, si no estaremos, 10 minutitos más. Si tenéis alguna pregunta, estamos encantados de ayudaros. ¿Qué preguntan? ¿Qué frecuencia usas para un paciente con dolor crónico de espalda? Vale. Normalmente en la frecuencia básica, estándar, la que casi siempre nos viene a la cabeza primero, es frecuencia baja y es la que más tiene evidencia no en medicina china, sino en neuromodulación. Pero os he puesto aquí un par de capturas para que comparemos los parámetros que yo cuando estudié medicina china y cuando daba clases específicamente de medicina china venían descritos y los que ahora, por ejemplo, el grupo de NMP con Fran Ortega, con Enrique Velasco, están promoviendo más, ¿no? El ETP, el ETD, para que comparemos, ¿vale? Que veamos una vez más cómo las posturas, dentro de que son lenguajes muy diferentes, están muy cerca, ¿vale? Entonces, fijaros en medicina china, cómo para dolores crónicos se utilizan frecuencias bajas, que es un poco la pregunta, normalmente 2 hercios, pero entre 1 y 10 hercios, intensidades altas. Intensidad alta quiere decir que genere un pelín de molestia, un poco desagradable, ¿vale? Siempre dentro de la tolerancia, pero que no sea en cuanto se empieza a notar la corriente dejarlo. Y tiempo de tratamiento un poco más elevado, máximo 30 minutos, normalmente unos 16 como máximo, se suele decir, 15, 16. Yo siempre digo que dependiendo de cómo nos queramos dividir la sesión, lo que queramos hacer antes, lo que queramos hacer después, ¿vale? Entonces, esta sería la pregunta específica para el dolor crónico. Frecuencia baja, intensidad un pelín molesto, por así decirlo, un pelín desagradable y un poco más de tiempo. Y para el dolor agudo sería lo contrario, frecuencia alta, 100 hercios como máximo, intensidad más baja, incluso por debajo del umbral de percepción del paciente y menos tiempo, 5 o 10 minutos. ¿Vale? Esto es lo que viene descrito en medicina china y fijaros que, por ejemplo, esto viene descrito en el libro de fisioterapia invasiva del Sevier. Esto viene dentro de las secciones de acupuntura, escrito por Antonio García Godino. Ese capítulo, compañero mío. Y luego, tenemos los parámetros que se están usando más hoy en día a nivel de investigación y demás. Fijaros, el grupo de intervención de NMP no pone dolor crónico, pero pone LTD, depresión a largo plazo. La diana terapéutica son las fibras C. Fijaros, dolor crónico, frecuencia baja, estos son 16 minutos, que pone 16 hercios, no, es 16 minutos. Frecuencia baja, como hemos visto antes, más tiempo, os he dicho yo 16, pero venía hasta 30, e intensidad mínimamente dolorosa. O sea, lo que llamamos LTD, depresión a largo plazo de la fibra C, que sabéis que son las fibras lentas las que transmiten el dolor, estaría relacionado con lo que hemos visto antes, dolor crónico. Frecuencia baja, más tiempo, intensidad un pelín molesta. Y cuando queremos actuar más sobre las fibras A beta, que son fibras más rápidas, que la idea es estimular esas fibras para que lleguen antes, más rápidamente que la fibra C y provocar un gate control, se llama potenciación a largo plazo, LTP, y se utilizan frecuencias altas,
bueno, aquí te dicen 5 segundos de estímulo, 55 de descanso, pero eso ahora mismo nos da igual. Intensidad baja, mínimo hormigueo, como yo os he dicho, incluso por debajo del umbral, y menos tiempo, 5 minutos. O sea, esto es lo que hemos visto antes como dolor crónico, LTD, y dolor agudo, LTP. ¿Vale? Entonces, para dolor crónico utilizaríamos esto. Frecuencia baja, un poquito más de tiempo, intensidad mínimamente doloroso. Y luego es verdad que, aunque ahora no están tanto en auge, yo lo sigo utilizando bastante, tanto en auge me refiero a en investigación, cuando actuamos sobre nervios sensitivos, utilizar frecuencias un poquito más altas. 80, antes se decía 200 hercios, ahora parece que los últimos estudios parecen dejar ver que a partir de 100 euros la neurona no se entera mucho, entonces 80 hercios, ¿vale? Pero bueno, 2 hercios al final también te sirve para un nervio sensitivo, ¿vale? Muy bien. Pues vamos con la última preguntita que nos hicieron en redes sociales. A ver, diferencias entre electropunción, neuromodulación y electroneuroacupuntura. A ver, yo tengo una visión muy particular y de hecho es la base de un poco todo lo que hago, ¿no? El no centrarme en la etiqueta, sino en estudiar las cosas por separado y ver si estamos hablando de cosas muy diferentes, como parece, o no. Entonces, para mí no es diferencias, es solo una diferencia y es el lenguaje. No hay otra diferencia. Y he estudiado las 3 cosas por separado. He estudiado punción seca, he estudiado neuromodulación y he estudiado acupuntura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la electropunción, la punción seca está destinada al punto gatillo. El punto gatillo es una zona de placa motora, de unión neuromuscular, con lo cual estamos hablando de nervio también. La neuromodulación, la diana terapéutica es el nervio y en acupuntura es el punto de acupuntura. Entonces, varios ejemplos. Intestino delgado 11 en medicina china. Es el punto gatillo, el mismo punto exactamente que el punto gatillo del infraespinoso y es el mismo punto que en neuromodulación se aborda para el nervio supraescapular. Entonces, ¿qué diferencia hay? El lenguaje, porque al final es la misma aguja, en el mismo punto, pero con términos diferentes. Uno le llamamos intestino delgado 11, a otro le llamamos punto gatillo del infraespinoso, con un dolor irradiado X, y en neuromodulación se llama nervio supraescapular, que a nivel de dermatomas recorre el mismo recorrido que el meridiano y que el punto gatillo. Entonces, al final, es verdad que mucha gente niega esto, pero yo creo que todo el mundo que lo niega es porque no lo ha estudiado, no estudia acupuntura, porque le parece esoterismo o herejías, pero cuando lo estudias te das cuenta de la riqueza anatómica, de la riqueza de razonamiento clínico y también de disección que tenían que hacer y conocimiento anatómico que hay detrás. Entonces, por dejarlo claro, diferencia de lenguaje, electropunción, la diana, el lenguaje está basado en el punto gatillo, en neuromodulación el lenguaje está basado en el nervio y en electroneuroacupuntura, bueno, en electroneuroacupuntura íntegro, pero bueno, en acupuntura el punto acupuntura, el meridiano. Muy bien. Pues, jolín, llevamos 52 minutos. La verdad es que se ha pasado súper rápido. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más, por hacer preguntas a Juan. La verdad es que es un placer escucharte siempre. Si a alguien le parece igual que a nosotros, que nos encanta, en febrero y marzo del 2021, si todo va bien y el COVID nos deja, tenemos una formación con él de 50 horas en Alicante, que ya hemos hecho una vez con él en Sevilla y la verdad es que nos encantó escucharle y ver cómo es como persona y como docente, y por eso lo tenemos aquí, porque al fin y al cabo nos encanta poder compartir con él todo esto. Así que siempre es un placer compartir ratitos contigo, Juan. Muchas gracias. Yo también me siento como en casa, muy a gusto, y también se me va súper rápido el tiempo, así que encantado. Aquí estoy para lo que necesitéis. Así que, bueno, como en casa estás ahí en Madrid. O sea, que ahí sí, claro, en casa, en la clínica ahora mismo, pero prácticamente al lado. Muchas gracias a todos. Lo dicho, si tenéis alguna sugerencia de webinar, de que algún tema en particular que os apetezca, nos lo dejáis en comentarios, nos decís por redes sociales, tanto a mí, a nosotros en Tempo Formación, como a Juan o en su canal de electroneuroacupuntura o su canal personal de Juan Miñano, que lo compartiremos, lo disfrutaremos y seguiremos adelante. Un abrazo muy grande, disfrutar del poquito que os queda de fin de semana y hasta la siguiente. Hasta luego, Juan. Chao.